Lo que ayer vimos fue una definición nueva de una ecuación diferencial, ¿cierto? Que son las EDP que se les dice, o ecuación diferencial parcial. Una EDP, la diferencia de una EDP con una EDO va a ser que la ecuación diferencial va a estar determinada por más de una variable. Vamos a poner x1, x2. Esas son variables independientes, por ejemplo, hasta un xn. Luego voy a tener la función, ¿cierto? Y la función va a depender de todas estas variables independientes y por lo tanto, cuando yo quiera derivar, sus derivadas van a ser derivadas parciales. Va a ser ix1, ix2, ¿cierto? Hasta ixn. Si queremos derivar una segunda vez, va a ser, por ejemplo, x1 con x1, y de x1 con x2, y así sucesivamente. Y es igual a una función g que depende de todas las variables independientes también. Entonces, la diferencia con la ecuación diferencial anteriores que habíamos visto es que antes teníamos una variable independiente y ahora vamos a tener más de una. Por lo tanto, sus derivadas ya no van a ser una derivada normal, ¿cierto? Sino que van a ser dependiendo de sus variables y por lo tanto van a ser derivadas parciales. El orden de la ecuación diferencial va a ser el máximo de derivadas que vamos a hacer. Por ejemplo, aquí yo escribí hasta de 2 derivadas. Sin importar de qué variable estoy derivando 2 veces. Entonces, en este caso sería una derivada de orden 2. Y vimos ayer cómo se puede construir, ¿cierto? Una ecuación de onda, que es una ecuación, una EDP de segundo orden. Y también vimos cómo se puede construir una ecuación de calor. Nosotros vamos a querer resolver estas ecuaciones. Nosotros ayer solamente vimos cómo se escriben estas dos ecuaciones. ¿Ya? Estamos por aquí, a ver, vamos a ver si la encontramos rápido. Aquí está. Entonces, esta U de tt igual a c cuadrado u de xx, esa es la ecuación de onda. Y ahora vamos a necesitar condiciones iniciales y condiciones de frontera para poder encontrar una solución particular. ¿Ya? Porque también habíamos dicho que la gran diferencia también es que para una ecuación general, antes dependía del orden de la ecuación diferencial, ¿cierto? Para una DO, teníamos una cantidad de soluciones linealmente independientes. En cambio ahora vamos a tener infinitas soluciones. Por lo tanto, una forma general de encontrar una solución, una EDP, es casi imposible, y por lo tanto siempre van a estar asociados con condiciones iniciales y condiciones de frontera. ¿Ya? Entonces esto es en general la ecuación de onda. Y entonces, vamos a escribirlo acá. Entonces la ecuación de onda es esa de ahí. ¿Ya? Entonces siempre va a ser, bueno, aquí la variable dependiente es u y nuestras variables independientes son 2 y es la posición y el tiempo. ¿Ya? Entonces, y nuestra c es una constante, donde c pertenece a los reales.
Entonces, en este caso siempre esto va a ser positivo, ¿cierto? Y esa siempre va a ser nuestra ecuación de onda. Y la ecuación de calor estaba por acá. Aquí está. Aquí está. Es esta de aquí. Siempre va a ser de esa forma. La ecuación de calor va a ser esta. Ya donde nuestra constante también es de la constante de proporcionalidad de la transmisión del calor es K. Y vamos a tener que U de T, de X, T, va a ser igual a K de U de XX, XT. Ya, si se fijan, entonces esta es una ecuación de segundo orden. Tenemos dos derivadas. Tenemos la derivada doble, ¿cierto? Aquí. Estoy hablando de doble porque estoy derivando una y dos veces. Sin importar si es con respecto a X y con respecto a T. Estoy derivando dos veces, entonces de segundo orden. Tengo la condición inicial, pero aquí necesito solo una. Y las condiciones de frontera, ¿cierto? Estos son los extremos de la barra. La ecuación de onda uno lo hace, vamos a repasar un poquito. La ecuación de onda tenemos una cuerda o un elástico o lo que sea, ¿cierto? Y nosotros lo vamos a querer extender de una cierta forma, donde aquí está el punto inicial que va a ser 0 y este es el punto final que vale L. Entonces por eso aquí sale 0 y L. Esos son los extremos. Lo que hace la ecuación de onda es tener esta cuerda, ¿cierto? Y estirarla lo más posible, ¿cierto? Por ejemplo, podemos pensar hasta que fuera un elástico y la estiramos con un dedito, ¿cierto? Y después lo soltamos. Y entonces esta cuerda, cuando uno lo suelta, va a ir variando. Perdón. Los puntos siempre extremos van a ser los mismos. Va a ir variando. Y entonces lo que yo quiero saber, cuánto vale esta función u de t, x. ¿Ya? Sin importar el tiempo, es como la deformación de la onda. ¿Ya? Esa es la ecuación de onda y esa es la pregunta. Y la ecuación de calor es que si tenemos una barra, ¿cierto? Una barra con que se extiende el calor por dentro de toda la barra uniformemente, y entonces aquí va a ser de tamaño 0 hasta L, de tamaño L la barra, por eso son los extremos aquí, ¿cierto? Y entonces yo quiero saber cómo se calienta esta barra según el tiempo. Entonces va a aumentar el calor. Lo que pasa aquí es que traspasa calor por aquí solamente, por estas áreas, y por acá es aislante. Entonces no va a salir ni va a entrar calor. Por ahí no. Solamente por estos lados. Entonces, si tenemos esa ecuación de calor, entonces esa va a ser la ecuación diferencial asociada a ella. Entonces, ahora nosotros lo que queremos hacer es encontrar un método para poder encontrar las soluciones a estos dos casos particulares de una EDP, ya que son bastante conocidos y famosos, ¿cierto? Y ahí tenemos como una idea de qué es una EDP. Entonces, para ello vamos a hacerlo un poco más general. El método es para cualquier ecuación diferencial que tiene de esta forma, y es es el método de separación de variables. Entonces, dice que la idea de esto es que el u de t, x, ¿cierto? Lo voy a querer separar en n de t por m de x, ¿ya? Como dice, separación de variables. Quiere decir que la función o la solución de la ecuación diferencial va a ser una multiplicación de dos funciones
donde una depende de una variable y la otra depende de la otra variable. ¿Ya? Si uno lo piensa así, ¿ya? Si uno lo quiere pensar así, podemos tener estos casos. Bueno, estos tres casos son, esta es la ecuación de, ya se me olvidó, de onda. ¿Ya? Esta es la ecuación de onda, esta es la ecuación de calor, y esta es la que yo no creo que vamos a llegar, que se llama la ecuación de Laplace. Pero estas tres eran la idea de poder estudiarlas, ¿ya? La ecuación de Laplace en realidad depende de U, de X y de Y. Ya no depende del tiempo, sino de dos posiciones. Es un poco diferente de las otras dos, por eso nos vamos a concentrar en estas dos. Pero el método sirve para las tres y para muchas más también. Entonces, esto de aquí es como las condiciones iniciales lo más general posible, ¿ya? Porque puedo tener que U de 0 es igual a 0, o que la suma de los dos me dé 0, entonces quiere decir que son iguales estos dos extremos, o multiplicados por algún valor real, ¿ya? El H1 y el H2 no está aquí, pero H1 y H2 son valores reales. ¿Ya? Entonces estas son como las condiciones de frontera iniciales de forma más general posible. ¿Ya? O sea, están todos los casos aquí. Entonces tengo la ecuación de onda y mis condiciones iniciales y de frontera general. Es súper genérico. Tengo la ecuación de onda, de calor también, y sus condiciones iniciales y de frontera lo más genérico posible. O sea, aquí están todos los casos posibles que podemos considerar. ¿Ya? Entonces, tengo para este método y para estas ecuaciones, el método se puede usar, ¿ya? Y pensando como el método de variación de separación de variables, que mi solución va a ser de esa forma. ¿Ve? Ponemos U de xt, M de x por N de t. Bueno, aquí lo puse al revés, pero es lo mismo, ¿cierto? Y bueno, y para Laplace va a depender de x e y, ¿ya? Pero concentrémonos acá. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir estas ecuaciones. ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, fíjense de que si yo escribo, a ver, si yo escribo, ¿dónde quedó? Acá. Si yo escribo U de xt igual a mx por nt, ¿cierto? Entonces esta ecuación va a ser, vamos a derivar una vez, U de t va a ser, la derivada con respecto a m es constante, y la derivada con respecto a t me va a quedar n' de t. Y si ahora yo derivo dos veces con respecto a t, continúa siendo constante porque esto no depende de t, y esta es una función que solo depende de t, así que me queda así. De la misma forma, si yo derivo con respecto a x, me va a quedar m' de x, y el n de t ahora es constante. Y si ahora yo derivo dos veces, me va a quedar m2' de x por n de t. Entonces, mi ecuación diferencial va a estar escrita así. M de x por n2' de x es igual a c cuadrado por m2' de x por n de t. Muy bien, y entonces ahora yo puedo separar variables, ¿cierto? Como lo hacíamos en una ecuación de variables separables al principio del semestre. Entonces lo que vamos a hacer es, voy a pasar el n2' acá. Voy a pasar el c también, entonces me queda 1 partido por c cuadrado.
Y al otro lado me queda M2' partido por M de X. Entonces fíjense que me queda una ecuación, ¿cierto? Una igualdad entre ecuaciones, funciones que aquí, estas dependen de t y estas dependen de x. Así que lo único que puede valer para que estos sean iguales es que sean constantes las dos, ¿cierto? Entonces vamos a llamar lambda. Esto depende de t, esto depende de x. ¿Cuánto tiene que valer t y cuánto tiene que valer x para que esto sea igual? No hay forma, ¿cierto? Tienen que no aparecer ni t ni x para que sean iguales. Por lo tanto, esto tiene que ser igual a una constante y esto igual a una constante y sea la misma constante. Entonces, de estas tres igualdades va a aparecer una ecuación, 1 partido por c cuadrado por n segunda de t por n de t, igual a lambda, ¿cierto? Esa es la primera ecuación. Y la segunda ecuación va a ser m2' de x es igual a lambda por m de x. Ah, para que sea más entretenido, vamos a poner menos. Una constante, puedo decir que es menos o más. Muy bien, entonces, eso quiere decir que la primera ecuación, la segunda, la primera ecuación, en realidad la puedo escribir como n2' de t. Voy a pasar esto multiplicando por acá y después lo voy a pasar hacia el otro lado. Más lambda c cuadrado n de t es igual a 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque fíjense que esto yo lo puedo pasar por acá, c cuadrado por n de t. Entonces me queda esto así. Y ahora paso todo eso para el otro lado y me queda esa la ecuación. Y en el caso 2, voy a tener que m2' de x más lambda m de x es igual a 0. Así que en realidad, para una ecuación, fíjense que esta es una ecuación diferencial parcial, una EDP. Y me queda que va a estar asociada a dos ecuaciones EDO, diferencial ordinarias, porque dependen de una variable nomás. Dependen de variables distintas, pero dependen solo de una variable cada una. Así que eso ya sé cómo resolver. Y en el otro caso, que es este de aquí, vamos a escribirlo acá. Ya sé cuánto vale U de t y UKK y UXX, ¿cierto? Así que lo vamos a reemplazar solamente. Entonces el U de t es MX N' de t, que es este de aquí, ¿cierto? Es igual a K por UXX, que es M2' de X por N de t. Y entonces, esto lo podemos hacer por separación de variables nuevamente. Y entonces aquí va a ser 1 partido por K, N' de t, partido por N de t. Va a ser igual a M2' de X, partido por M de X. ¿Cierto? Tengo que son iguales, pero tienen variables distintas. Entonces la única condición es que tienen que ser igual a una constante. Y ya aprendimos que tiene que ser menos lambda. Entonces, tenemos dos ecuaciones. La primera va a ser n' de t es igual a menos lambda k n de t, ¿cierto? Y la segunda va a ser m2' de x es igual a menos lambda m de x.
Es decir, la primera va a ser n' de t más lambda k por n de t es igual a 0. Y 2, m2' de x más lambda m de x es igual a 0. Estas son mis dos ecuaciones para esa ecuación diferencial. Y aquí están mis dos ecuaciones para la otra ecuación diferencial. Si se fijan, vamos a poner más chiquitito. Si se fijan, la ecuación de m es la misma. Y la que va a cambiar es n. Entonces, para estos dos casos, y en realidad para la ecuación de Laplace también va a pasar lo mismo, m va a ser igual y el n es el que cambia. Y entonces, por eso dice aquí que vamos a tener estas tres ecuaciones. Bueno, olvidémonos de esto de aquí porque no estamos considerando. Estas dos ecuaciones, ¿cierto? Y entonces estas dos ecuaciones, como les decía, me va a quedar el m todas iguales y las n van a ser diferentes. Y por lo tanto, ahora yo quiero ver las condiciones de frontera, ¿ya? Porque tengo la ecuación, ¿cierto? Quiero encontrar una solución particular, entonces tengo la ecuación general, pero ahora quiero las condiciones iniciales y de fronteras para poder determinar cuál es mi solución particular del problema. Y entonces, tenemos esto de aquí, dice, veamos en las condiciones de frontera. Entonces tenemos que U de 0x va a ser así. Bueno, está escrito aquí, pero lo vamos a hacer acá. Entonces, tengo esto. Acuérdense que U de x, t es igual a mx nt. Entonces, U de 0t es m de 0 por n de t, ¿cierto? Eso lo estoy evaluando. Si x vale 0, me queda así. Más h1 y bueno, el u' dijimos que era m, no, u' no existe. U de x. La deriva con respecto a x, claro, que es derivada parcial. Entonces esto es m' de x por n de t. ¿Ya? Aquí es derivada parcial porque esta depende de dos variables. Aquí es derivada normal porque el m depende de una variable. Y aquí no voy a derivar porque esta no depende de x. Entonces la derivada es esta de aquí y entonces me va a quedar m' de 0, ¿cierto? M' de 0 por n de t es igual a 0. Entonces fíjense que aquí me quedan los dos con n, así que lo puedo como factorizar. Y queda m0 más h1 de m' de 0 igual a 0. Entonces, para que sea 0, necesito que esto sea 0 o esto sea 0, ¿cierto? Pero la idea es que este no sea 0, porque si no, mi solución va a ser 0. Esta es n de t para cualquier t. Entonces esto es distinto de 0 y para que sea 0 necesito entonces que m de 0 más h1 de m' de 0 es igual a 0. Entonces fíjense, yo tengo la ecuación diferencial m segunda de x más lambda m de x igual a 0. Y tengo la condición de que m de 0 más h1 de m' de 0 es igual a 0. Así que tengo un problema de valor inicial para, una ecuación diferencial ordinaria. Así que ya deberíamos saber cuánto vale esa ecuación, esa solución.
Ya, eso es para el h de 0. Y esta alfa es porque, no, pues aquí. Claro, porque aquí fíjense que las condiciones son en 0 y en L, en los extremos, en 0 y en L. Entonces el otro extremo sería U de LT, vamos a hacerlo con otro color, U de LT más H2 de UX LT. Es igual a 0. Eso es lo que dice, ¿no? Eso. Entonces, esto va a ser igual. Si nosotros lo hacemos el mismo procedimiento, se me van a ir los n, y entonces esto se va a traducir a que es m, l, más h2 de m prima a. Vamos a ponerlo más abajo. Espérenme. Ahí sí, mejor. Ahí. M' de L es igual a 0. ¿Ya? Entonces tenemos esta y tenemos esta condición inicial. Entonces tenemos las dos. Y entonces ahí tenemos nuestro problema. Nuestra PBI. Nuestro problema de valor inicial, ¿cierto? Y de frontera, que este es en otro valor, para mi ecuación diferencial. Aquí no sé por qué aparece un alfa, tiene que ser un L. Bueno, puede ser en cualquier otro valor, pero es L. Ah, bueno, aquí dice. Donde alfa vale L y alfa vale A en el caso elíptico. Ah, ya, por eso le pusieron alfa. Estamos en el otro caso también, que no lo estamos considerando. Y entonces este problema ya no se llama problema de valor inicial, sino que se llama problema regular de Sturm-Liouville. Ya, entonces, ahora sería la pregunta es, ¿cómo resolver esta ecuación diferencial? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora, resolver la ecuación diferencial. Tenemos que resolver esta ecuación diferencial y tenemos que resolver las que tienen n. Fíjense que las n también tienen condiciones. Aquí está. Esta es la condición inicial de la función n. Ya, entonces, pero primero vamos a hacer la de n. Y y entonces, bueno, aquí dice la observación, para poder aplicar separación de variables, existen requisitos que deben cumplir las condiciones de frontera y la región donde va a estar definida la EDP. O sea, no siempre se va a poder hacer esta separación de variables. Entonces, las condiciones que debe cumplir son las siguientes. Las condiciones de frontera deben poder definirse sobre variables independientes en forma separada. Por ejemplo, si la región del disco central en el origen, su frontera en coordenadas cartesianas es esto, entonces su condición de frontera va a ser esto de aquí, pero no define una condición separada porque los X y los Y están combinados. Entonces no puede ser. Entonces, una condición para poder hacer separación de variables es que las condiciones de frontera estén separadas las variables. Por ejemplo, si ahora cambio de coordenadas a coordenadas polares, entonces en realidad la función ahora me va a quedar dependiendo de
solo de teta. Y acá va a depender también solo de R. Así que están separadas las variables y entonces, por lo tanto, ahora sí puedo ocupar la separación de variables. Es decir, las condiciones de frontera tienen que estar, las funciones asociadas a ellas tienen que estar separadas. Fíjense que aquí esta f depende solo de x. ¿Ya? Bueno, aquí está evaluado en 0, pero si hubieran estado combinadas, podría dar 0 acá. ¿Ya? Entonces, no, tienen que estar las condiciones solo dependiendo de la otra variable. Y lo otro es que las condiciones de frontera deben ser homogéneas. Es decir, tienen que ser iguales a 0. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, ahora mi pregunta es, aquí yo le puse una lambda, pero ¿qué lambda necesito? Acuérdense de que habíamos dicho de que en una EDP tiene infinitas soluciones. Entonces ahora, ¿cómo voy a encontrar esas infinitas soluciones? Bueno, aquí está hablando de que existe un conjunto lo más numerable de valores de lambda, asociado a cada uno de los cuales existe una única solución no idénticamente nula. Claro, yo quiero encontrar todos los lambda tal que se cumpla esta condición. Y entonces esta cantidad de lambda es una cantidad a lo más numerable de valor. Entonces este lambda no le vamos a poner lambda, sino le vamos a poner lambda igual a lambda sub n. Porque puede valer lambda 1, lambda 2, lambda 3. Y ahí voy colocando los índices para que sea numerable. ¿Ya? ¿Qué cosa es numerable? Es algo infinito, ¿cierto? Pero que yo los puedo contar, como los naturales. ¿Qué cosa no es numerable? Por ejemplo, los números reales. Porque si yo digo que, bueno, contemos el 1, ¿cuál es el que sigue? El que sigue no es el 1, estamos en los reales, no va a ser el 2 porque está en los reales. Ah, va a ser un medio, ¿no? Pero antes del medio hay otro valor real. El 1/4, pero también hay otro. Entonces no hay forma como de separarlos, no hay forma de contarlos. Entonces decimos que los números reales no es numerable y decimos que los naturales es numerable porque yo los puedo contar. Es del 1, yo sé que viene el 2 después y no hay nada entre medio. Del 2 viene el 3. Entonces eso habla de que sea numerable la cantidad de valores tal que esta ecuación tenga solución distinta de 0. Esos valores de lambda se le va a llamar autofunciones. Y entonces, en realidad, me va a quedar así la ecuación. M2' de n más lambda m de x, ¿cierto? Pero bueno, lambda va a depender de un valor n, y entonces si depende de n, mi solución también va a depender de n. Entonces, voy a encontrar mn de x. ¿Cierto? Dependiendo del valor de lambda, voy a encontrar una solución m. Entonces va a depender de m. Y estas se llaman, perdón, esas no son autofunciones, estas son autovalores. Autovalores. Y estas se llaman autofunciones. Esto viene de álgebra lineal de los autovalores de las soluciones. Entonces, tenemos que encontrar todos los valores tal que se cumpla esta ecuación. Esa es la idea. Como ya definimos que lambda es una cantidad infinita, eso también va a valer para las ecuaciones de n. Acuérdense que n, no. ¿Dónde está n? No, acá no está, aquí. N va a ser de esta forma aquí, ¿cierto? Entonces va a depender de n ahora. Entonces voy a tener también autofunciones con respecto a n y voy a tener una cantidad infinita, pero numerable de lambdas. Y no. Y para las otras,
también voy a tener los n. Bueno, aquí tengo lambda n, n, n. ¿Ya? Porque queremos saber todas las posibles soluciones. Y esas posibles soluciones son infinitas dependiendo del valor del lambda. Entonces voy a tener dos tipos de n. Ahora quiero saber cuánto vale esta solución, ¿cierto? Bueno, fíjense que vamos a suponer que lambda es mayor que 0. Vamos a suponer que lambda es mayor que 0. Si lambda es menor que 0, tendríamos otra cosa. ¿Por qué? Porque acuérdense que la primera solución del n es este. Entonces vamos a poner aquí. Entonces tengo, necesito a mí. Ahí. Entonces tengo n 2' n de t más lambda c cuadrado n de t. Esa es la primera ecuación. Si es que no me equivoco. Sí, esa es. Ya, entonces, si suponemos que lambda es positivo, todo esto es positivo. Entonces, esta es una ecuación de segundo orden con coeficientes constantes. Entonces, esto se puede resolver resolviendo la ecuación característica. La ecuación característica es el k cuadrado más lambda n c cuadrado. Es igual a 0. Y esta ecuación característica tiene solución más y menos la raíz de lambda n c i. ¿Cierto? Esto es positivo. Estoy suponiendo que lambda es positivo, así que esto es positivo y entonces son las soluciones. Por lo tanto, la solución n de t va a ser igual a un cierto a, vamos a poner que depende de n, por coseno de la raíz de lambda nc más bn por seno de la raíz de lambda nc. Esas son las soluciones. ¿Por qué le puse a n y bn? Fíjense que aquí tengo dos constantes, a1 y a2, ¿cierto? Por ejemplo, podemos poner a1 y a2 porque quiero una combinación lineal de estos elementos. Pero el lambda va a variar con respecto a n, entonces voy a tener una constante aquí dependiendo del n y voy a tener acá otra constante dependiendo de n. ¿Cuántas constantes voy a tener? Bueno, una cantidad innumerable de constantes. Por lo tanto, mejor que estas constantes dependan de n, an y bn, porque estas son distintas dependiendo del valor de n que voy a considerar acá. Entonces la solución me queda así, que es la que está aquí. ¿No? Y en el otro caso, ya se me olvidó tomar la ecuación, es esta de acá, n' más lambda kn. N' por lambda kn. Entonces en el otro caso me queda n' más lambda kn. Entonces es una ecuación de primer orden, ¿cierto? Puedo hacer la separación de variables. Me queda n' de n es igual a menos lambda nk. Y este va a pasar para acá, n de. Y esto entonces, aplicando integral, ¿cierto? Me va a quedar que n, me queda logaritmo natural de n de t, ¿cierto? Es igual a menos lambda n k de t. Más c, pero ese c, bueno, más cn. Entonces me queda n de t es igual
hace n por la exponencial de menos lambda n kt. Y esa entonces es la solución. ¿Qué está? Aquí. Bueno, aquí le pusieron a n. Le puse cn. Pero es la misma, ¿cierto? Esa variable va a depender del valor de n, porque si cambia acá, esa variable va a cambiar. Entonces, por eso va a depender de n. Y entonces, mi solución, acuérdense que la solución general, entonces para cada valor de n, la solución va a estar dada por un igual a mn por nn. Que verifica junto a las condiciones de fronteras homogéneas la condición. O sea, esto va a verificar las condiciones de frontera. Y entonces para encontrar la solución, que va a verificar además las condiciones que faltan, tenemos que considerar la suma de todas mis soluciones. Acuérdense que es una cantidad enumerable de soluciones, por lo tanto entonces puedo escribir como una sumatoria de todos los usuarios. Entonces mi solución va a tener una cantidad infinita de soluciones y va a ser la serie de los mn por nn. Bueno, ¿y terminamos ahí? No, no terminamos porque acuérdense que tengo tengo la ecuación, ¿cierto? Voy a decir que es de separación de variables, separo las variables, entonces encuentro una ecuación con m, una ecuación con n, y lo que está diciendo acá, de que al final la solución va a ser una serie de m por n, ¿ya? Que cumplen las condiciones de frontera, pero aún faltan las otras condiciones que mostrar. La palabra verde que sí en realidad vale. Además que aún no sabemos cuánto vale esta solución. Ya, todavía no sabemos eso. Entonces tenemos que encontrar esto y ver que verifica las condiciones que faltan y así voy a poder encontrar en realidad la solución final. Entonces, vamos a mostrar y vamos a verificar, encontrar soluciones para los M. Entonces, dice, acuérdense que teníamos m2' de x más lambda m de x es igual a 0. Y esto es m de 0 más h1 de ml es igual a 0. Y teníamos, a ver, ¿cómo era? ¿Dónde están las condiciones? Esto es muy adelante. Aquí está. Esta es la forma más general. Teníamos esto de aquí. Esa es la forma más general de lo que tenemos. ¿Ya? Esa es la condición general que tenemos siempre. Entonces vamos a ver casos particulares. Me dice, problema, proposición 10.2.1 para L mayor que 0, considere este problema. Es decir, en este caso, en el caso general, ¿cierto? Tengo que... Espérenme. Vamos a copiarlo para escribirlo después. Ahí. En este caso particular, ¿cierto? En este caso particular que estoy considerando aquí, estoy eliminando este valor, o sea, h es igual a 0, h1 es igual a 0 y h2 es igual a 0. Porque como tengo h1 y h2, aquí estos pueden ser cualquier valor. Entonces este es el caso general. Estamos haciendo un caso particular considerando que h1 y h2 son 0. Entonces me queda que m de 0 es 0 y m de l es 0. Ya. Si estamos en este caso particular, me dice que los autovalores van a estar dados así, ¿cierto? Y las autofunciones así. Así que ahora ustedes tienen que aprenderse estos dos valores. Vamos a ver cómo se resuelven, pero
De aquí en adelante, ¿cierto? Uno solo escribe, ya no lo hace, porque esta es una proposición ya resuelta, así que no lo va a hacer de nuevo. Pero como estaba en el primer caso, lo vamos a resolver. Entonces, por ejemplo, aquí no vamos a suponer que lambda es mayor que 0 o lambda es menor que 0. Vamos a ver los dos casos. Entonces, ¿qué pasa si en el primer caso, si lambda es menor que 0? Si lambda es menor que 0, ¿cierto? Esto es menor que 0. Y entonces me va a quedar M2 primas. Ah, no. No. Entonces me va a quedar una ecuación, ¿cierto? De segundo orden con coeficientes constantes donde esto es menor que 0. Entonces la ecuación característica asociada a ella va a ser más lambda es igual a 0. Y entonces sus soluciones van a ser K igual a más y menos la raíz de menos lambda. ¿Cierto? Pero lambda es negativo, así que menos lambda es positivo. Así que esto es un número real. Si esto es un número real, las soluciones van a estar escritas así, ¿cierto? Con exponencial. Entonces, si lambda es 0, tengo esta solución. Pero sí tengo esa solución. Ahora, la condición de que m de 0 es igual a 0, me va a decir de que m de 0 es igual a, voy a evaluar en 0, me queda C1, aquí evalúo en 0, me queda exponencial de 0, que es 1, más C2, ¿cierto? Por esto de nuevo es 1, y yo quiero que sea igual a 0, por lo tanto me queda C1 es igual a menos C2. Y la condición de que ML sea igual a 0, ¿cierto? Me dice que esto es C1 por la exponencial de la raíz de menos lambda L más C2 por la exponencial de la raíz de menos lambda menos lambda L, ¿cierto? Pero C1 es igual a C2, así que esto de aquí va a ser menos C1 es igual a menos C2 o borro el otro. Sí, es menos C2 más C2. ¿Ya? Y yo quiero que esto sea igual a 0, ¿cierto? Entonces me va a quedar, vamos a para allá. Entonces me queda, voy a factorizar por C2, C2 factor del exponencial de menos lambda L menos exponencial de la raíz de menos lambda L es igual a 0. Entonces, esto es igual a 0 o esto es igual a 0, ¿cierto? ¿Esto será igual a 0? Fíjense que esto es 1 partido por la exponencial de la raíz de menos lambda L menos exponencial de la raíz de menos lambda L. Si lo sumamos me queda 1 menos la exponencial de 2 veces la raíz de menos lambda L partido por la exponencial de la raíz de menos lambda L. ¿Ya? Esto siempre es distinto de 0 y esto también siempre es distinto de 0. Entonces siempre esto es distinto de 0. Nunca es, bueno, si lambda es 0, ¿cierto? Si lambda es 0, es 0, pero estamos considerando lambda positivo, así que esto siempre es distinto de 0. Por lo tanto, voy a tener que C2 es igual a 0. Y si 2 es igual a 0, quiere decir de que C1 es igual a 0. Entonces, para esta solución no voy a tener, no hay autofunciones asociadas para lambda menor que 0. Así que no hay nada que encontrar aquí diferente de 0. Ahora, si lambda es igual a 0, si lambda es igual a 0, ¿qué va a pasar? Me va a quedar
Lambda es igual a 0, ¿cierto? Entonces me va a quedar m2' de x más lambda m de x es igual a 0, ¿cierto? Es decir, m2' de x es igual a 0. Y entonces, esta es la ecuación. Entonces, si yo integro una vez, va a ser m' de x es igual a C1. Si yo integro una segunda vez, va a ser C1 de x más C2. Pero yo quiero que m de 0 es 0. Así que 0 es igual a m de 0 y esto es igual a C2. Entonces C2 es igual a 0. Y si ahora yo lo derivo, me va a quedar 0 es igual a m' de 0, ¿cierto? Y la derivada es m' de x es igual a C1. Entonces esto es C1 y entonces me queda que C1 es igual a 0. Entonces para lambda igual a 0, de nuevo no tengo autofunciones. Eso es lo que dice aquí. Tampoco tenemos autofunciones si lambda es igual a 0. Entonces tenemos el caso lambda menor que 0. Lambda igual a 0 no tengo nada. Y entonces ahora vamos a estudiar para lambda mayor que 0. Si lambda es mayor que 0, me va a quedar m segunda de x más lambda m de x es igual a 0, ¿cierto? Es una ecuación característica asociada a ella. Va a ser igual a esto y entonces las soluciones son más o menos la raíz de lambda. Como lambda es positivo, esto me va a quedar negativo y por lo tanto me queda con i. Entonces las soluciones, bueno, las soluciones son estas de aquí. Que son de forma trigonométrica. Ahora si hago las condiciones iniciales, si m de 0 es igual a 0, ¿cierto? Entonces me va a quedar 0 es igual a m de 0. Y esto es igual a C1 por coseno de 0, que es 1, más C2 por 0. Entonces me queda que C1 es igual a 0. Y si 0 es igual a m de L, ¿cierto? Me va a quedar C1, bueno, C1 0, que ya no aparece el C1. C2 por seno de n, no es n, la raíz de lambda por L. ¿Ya? Y entonces, va a ser 0 siempre y cuando el C2 es 0 o el seno de raíz de lambda por L es 0, ¿cierto? Va a ser 0 si esto es 0 o esto es 0. Pero si el C2 es 0, no voy a tener ninguna autofunción y no voy a encontrar nada de nada. Entonces la idea es que este sea distinto de 0. Y entonces, ¿cuándo se hace 0 esto? Se hace 0 cuando el ángulo sea igual a npi. Si el ángulo es igual a npi, me queda seno de npi y seno de npi es 0. Entonces, despejando el valor de lambda, me queda que lambda en realidad es n cuadrado por pi cuadrado partido por l cuadrado. Entonces queda dependiendo de n y por lo tanto por eso voy a tener mi cantidad numerable de autovalores y por lo tanto voy a tener una cantidad numerable de autofunciones. Aquí solamente, como tengo ese valor, lo que yo voy a hacer es escribir mi solución, ¿cierto? Me va a quedar m de x. Tengo que C1 es 0, C2 es distinto de 0, así que me va a quedar C2 por seno. Y el lambda lo voy a escribir como tiene que ser, n cuadrado pi cuadrado partido por l cuadrado por x. ¿Ya? Esa es la solución general. Entonces, mis soluciones particulares o las autofunciones son eliminando la constante y me queda esto de aquí. Se saca la raíz, ¿cierto? Porque están al cuadrado. Así que me queda esa mi autofunción.
Entonces, fíjense que es bastante, o sea, se puede hacer siempre, pero un poco engorroso hacerlo siempre. Entonces, por lo tanto, nosotros cuando tengamos este tipo de problemas Sturleville, ¿cierto? Las los autovalores van a ser así y mis autofunciones serán así. Ahora, si consideramos, ahora tenemos este otro. Tenemos esta en la condición general. Ahora tenemos esto. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que el M' y el M' de L son iguales a 0 y entonces vamos a eliminar esta condición y esto que sea 1. Entonces M' de 0 es eso y M' de L es esto. ¿Ya? O sea, considerando esas dos condiciones solamente. Si tenemos este problema, ¿cierto? Problema valor inicial, entonces el lambda va a ser de la misma forma anterior, pero las autofunciones van a ser cosenos. Entonces lo que hay que aprenderse es que si las condiciones están con respecto a la función, las condiciones de frontera, ¿cierto? Entonces la autofunción es un seno y el lambda es n cuadrado pi cuadrado partido por l cuadrado. Si las condiciones de frontera están con respecto a la derivada, las dos, los autovalores van a ser iguales, n cuadrado pi cuadrado partido por l cuadrado, y las autofunciones son coseno de n pi l por x. Vamos a tener otros dos casos más. Bueno, aquí está la demostración que obviamente se hace de la misma forma que anteriormente. Y el otro caso es cuando tenemos en las condiciones de fronteras alternas, es decir, con respecto a m y con respecto a su derivada. Aquí los autovalores van a variar y si el m es o sea, si en 0 vale, estoy evaluando m, entonces seno. Y en el cuarto caso, si tengo esto, ¿cierto? Fíjense que ahora la condición en 0 está con respecto a la derivada, entonces va a ser coseno. Y el autovalor va a ser de la misma forma anterior con el 2n más 1 al cuadrado por n pi cuadrado partido por 4l cuadrado. Entonces ya encontramos cuánto valen las soluciones de m. ¿Ya? Entonces nos falta en realidad encontrar la solución general, que ya no tengo tiempo, pero no sé si te quieren quedar un ratito y lo hacemos. Ya, el que tenga que irse se puede ir. Yo voy a continuar con esta idea. Entonces estamos casi listos para poder resolver mi ecuación diferencial. Ya tengo cuánto vale m, ¿cierto? Ya sé cuánto vale n. Y tengo las condiciones de frontera ya evaluadas. Pero me falta resolver las otras condiciones, que son las condiciones iniciales con respecto a t. Condiciones iniciales y las con t también. Entonces, para ello vamos a analizar un problema. Por ejemplo, usando separación de variables, resolvamos la ecuación de ondas. Esta ecuación de ondas, fíjense que la ecuación de ondas va a ser siempre esto, ¿cierto? Tengo que u de x0 es igual a una cierta función f, u de t de x0 es una función de g, y tengo que mx de 0t, u de xlt es igual a 0. Entonces, como es una ecuación de onda, ¿cierto? Voy a hacer la separación de variables y entonces me van a quedar estas dos ecuaciones. La de m siempre va a ser la misma y la de n va a ser así. Si uno no está acostumbrado, bueno, hacemos el procedimiento como lo hacíamos, ¿cierto? Hacemos u de x, t igual a m de x, n de t. Entonces vamos a derivar dos veces. U de tt es igual a m de x, n' de t. U de xx es igual a m segunda de x por n de t.
Y entonces el u de t de t es igual a c cuadrado por u de xx. Es decir, es m segunda de x por n de t. Es igual a c cuadrado por m. Perdón, me equivoqué. Esto es t. Ahí. Por m de xx. Ahora me queda 3. Por n de t. Ya, y entonces esto va a ser 1 partido por c cuadrado, m 2' de t, partido por n de t, va a ser igual a m 2' de x, partido por m de x, y dijimos que iba a ser igual a menos lambda. Entonces, las ecuaciones me van a quedar m 2' de x más lambda m de x es igual a 0, y n 2' de t más lambda c cuadrado n de t es igual a 0. Que ahí están las dos ecuaciones. Entonces, las condiciones de frontera aquí me dicen, las puedo traducir, que es la derivada, así que es m' en 0 es igual a m' en L y esto es igual a 0. Esas son las condiciones, porque fíjense que estoy derivando con respecto a x y esto es en 0 y en L y las dos valen 0. Entonces me queda la ecuación de m y sus condiciones de frontera. Entonces tengo las condiciones de frontera con respecto a las derivadas y entonces las dos están las derivadas, entonces sus autovalores es esto y las autofunciones es esto. Por la segunda proposición que vimos. Ya podemos ver la proposición. Esta es la primera. Y la segunda proposición es con respecto a las dos derivadas. Me queda el lambda de esa forma y esto es coseno. Entonces ya no lo tenemos que hacer de nuevo. Ya hicimos la proposición, entonces solo lo escribimos. Entonces ya tengo cuánto vale lambda y ya tengo cuánto vale el mn. Y entonces ahora tengo que encontrar cuánto vale la solución de mi ecuación n. ¿Para qué? ¿Para qué valores? Este lambda es una cantidad numerable que parte de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, fíjense que aquí lo podemos separar. Si vale 0, si n es igual a 0, esto va a pasar de que n de 0, 2' de t, esto me parece 2' de t, más el n es 0, así que en realidad no hay más, es igual a 0. Entonces, esta derivada, esta función n de 0 de t es igual a... vamos a poner aquí C0 más D0t. ¿Cierto? Porque si derivo una vez, me va a quedar n de 0' es igual a D0. Y si derivo, o sea, si integro otra vez, me va a quedar que n de 0 es igual a D0t más C0. Sin pérdida de generalidad, le vamos a poner un medio aquí para que me salga mejor los cálculos, porque fíjense que estos son coeficientes, así que pueden ser multiplicados por algún valor. Entonces, esta es la solución general siempre y cuando el n vale 0. Si el n es distinto de 0, n es mayor que 0, me va a quedar n2' más n cuadrado pi cuadrado partido por l cuadrado c cuadrado n de t es igual a 0. Entonces es una ecuación de segundo orden con coeficientes constantes, entonces puedo encontrar su ecuación característica. Esto es positivo.
Entonces mis soluciones van a ser de la forma más y menos n pi c partido por L I. ¿Cierto? Son de forma compleja. Y si es de forma compleja, el n de t va a ser igual a c sub n coseno de n pi t partido por L t más n por seno de n pi c partido por L t. Esas serían mis soluciones, que va a estar dada por acá. Entonces ya tengo el m y ya tengo el n, ¿cierto? Ya tengo el m y ya tengo el n. Entonces mi solución es así, m por n. Y entonces las voy a escribir, dice, son soluciones de esta ecuación, con esas condiciones de frontera, me faltan la otra. Entonces mi solución se puede escribir así, como la serie de todos los un. Pero la serie la puedo separar en dos. Esto es, fíjense de que una cosa aquí, si el n vale 0, el coseno, si n vale 0, entonces m de 0 es igual a coseno de 0, ¿cierto? Porque el n vale 0. El coseno de 0 es 1. Entonces, aquí me va a quedar el n sub 0 por m sub 0. Este es n sub 0 por m sub 0, más la sumatoria de n igual 1 hasta infinito de los, bueno, acá está, sí, de los n sub n por m sub n. Ya, esto es esto de aquí, ¿cierto? Porque el m sub 0 es 1, el n sub 0 es esto, y esto de acá se va a separar. Lo separé porque los n son distintos. Entonces, así se separa. Y entonces, ahora yo quiero que esta solución cumpla la condición inicial. Quiero que cumpla que f de x sea igual a u de x0. Si yo lo evalúo en 0, ¿cierto? Si yo lo evalúo en 0, el t, me va a quedar aquí 0, ¿cierto? Si lo evalúo en 0, me va a quedar 0 aquí y 0 aquí. Seno de 0 es 0 y coseno de 0 es 1. Entonces me queda cn por coseno. Ahí está, cn por coseno. Y si el t vale 0, esto vale 0. Entonces me queda u de x0 es c sub 0 medios más esto de aquí. Y si lo evalúo en la derivada, bueno, tengo que derivar esto, lo evalúo en 0 y me va a quedar esta función de acá. Ya, estas son las condiciones que nos faltaban ver si correspondían o no. Estas funciones, entonces, son escritas como series de potencias. Fíjense que son series de potencias. Pero no cualquier serie de potencias, sino que son series de potencias, o sea, no son series de potencias, son series trigonométricas, ¿cierto? No son de potencia, no están elevadas. Son series y tienen una función trigonométrica dentro. Estas, estos C sub n, estas se llaman series de Fourier. Las que son trigonométricas se llaman series de Fourier, y los C sub n y los D sub n se llaman coeficientes de Fourier, que son los coeficientes que yo quiero saber cuánto valen. ¿Ya? Esto es lo que yo quiero encontrar. La función f yo sé cuánto vale, está dado por la condición inicial. No sé cuánto vale el C sub 0, no sé cuánto vale el C sub n, y esto es una función conocida. Entonces, para saber si en realidad cumple esta igualdad, necesito encontrar esos coeficientes, los coeficientes de Fourier. Entonces, ¿cómo resuelvo los coeficientes de Fourier? Bueno, hay una teoría gigante de las series de Fourier, los coeficientes de Fourier, que lo importante aquí es saber cómo se calculan, y los coeficientes de Fourier tienen esta forma, esa y esta de aquí. Los C sub n, fíjense que es como que va a ser 2 partido por L, ¿cierto? Por la integral entre 0 y L de la función f por el coseno.
Ya, es una fórmula que son los coeficientes de Fourier. Solamente se tienen que, siempre los coeficientes se van a escribir de esta forma. Y los de n de esta forma que están aquí. Donde la función f y la función g son las funciones de las condiciones iniciales. Y el coseno, ¿cierto? Es el coseno que está aquí de la serie de Fourier. Entonces ahora uno tiene que calcular estas integrales, saber cuánto vale el c sub n, saber cuánto vale el d sub n, lo reemplazo en la ecuación, lo reemplazo aquí, ¿cierto? Reemplazo el valor de c sub n y el de su n, y por lo tanto voy a poder encontrar mi solución. Ya, eso es lo que falta. Aquí no podemos seguir porque no sé cuánto vale el f ni cuánto vale el g, solo para entender qué hacer. Entonces los procesos, ya estoy muy atrasada. El procedimiento es, vamos a repetir y ya vamos a terminar. El procedimiento es, tengo la ecuación diferencial, ¿cierto? Tengo la ecuación diferencial parcial y entonces vamos a analizar la ecuación y las condiciones de frontera. Entonces tengo la ecuación, si es una ecuación de onda se va a escribir así las ecuaciones y las condiciones de frontera me van a dar este problema de valor inicial. Este problema de valor inicial, por las proposiciones que vimos, ya sé que vale esto de aquí, así que fíjense que siempre va a ser eso y siempre me va a dar este valor. Entonces lo podemos solamente escribir. Y así yo encuentro los valores de m. Ahora tengo que encontrar los valores de n. Entonces tengo la ecuación, como ya sé cuánto valen los lambda, lo reemplazo y así puedo encontrar el valor de la función n. N sub 0 en este caso, que es distinta a la de n sub n, así que las voy a separar. Ya tengo m, tengo n, ¿cierto? Y entonces tengo esta solución y en realidad tengo esta solución para este problema. Pero este problema tiene otra condición, ¿cierto? Que son estas de aquí. Y estas condiciones me van a ayudar para poder encontrar estos coeficientes que aún son de forma general y acuérdense que necesitamos una solución particular. Entonces, lo voy a reemplazar las condiciones iniciales, ¿cierto? Y determino los coeficientes de Fourier usando esta fórmula de acá. Uso esta fórmula, calculo la integral y puedo encontrar el valor del Cn y el Dn para así reemplazarlo en mi solución y encontrar la solución particular que estoy buscando. Siempre tengo que encontrar una solución particular. No pueden aparecer CNs, DNs, ANs, BNs. ¿ya? Eso es una solución particular, así que todos los coeficientes tienen que tener un cierto valor. El C sub n también tiene que aparecer de alguna forma. Fíjense que aquí el C sub n, el C sub 0 lo puedo calcular como 2 partido por L, por la integral entre 0 y L, de f de s, ¿cierto? Y el coseno, si n vale 0, esto me queda 1. Así que el C sub 0 en particular lo puedo calcular así, y los demás se calculan de esa forma. Entonces ya puedo calcular cuánto vale eso, y vale eso, y así puedo encontrar mi solución. Eso. Ya. Nos vemos mañana con ejercicios para la prueba. Que estén bien. Chau. Ya, profe. Chao, chao. Muchas gracias. Ya, chau. Chao, profe. Chau.